Hola amigos, bienvenidos a Ultra i37 Electrónica. En este nuevo vídeo veremos la teoría sobre la fuente conmutada tipo UC, cómo es su forma de construir, de operar y sus bases de funcionamiento. Entonces, no siendo más, vamos a por ello. Resumen de lo que se verá en el video. En este vídeo veremos la parte teórica de la construcción de la fuente conmutada tipo UC. Esta fuente ya ha sido mostrada en el canal, siendo una fuente muy versátil, de muy buen funcionamiento y buena respuesta a los cambios que se le proponen de voltaje y corriente. Mostraré además cómo esta fuente puede controlar tanto el voltaje como la corriente por dos potenciómetros y cómo es su diagrama de bloques y su estructura para trabajar a estos tipos de magnitudes. Definición de nuestra fuente conmutada tipo UC. Esta fuente conmutada es una herramienta muy esencial en el laboratorio de electrónica, pues puede otorgarnos voltajes que van desde 0 hasta 30 voltios y regular el límite de corriente que irá de 0 a 5 amperios idealmente. Se puede ajustar ciertos parámetros internos de la fuente para que esta corriente pueda variar entre un rango a otro. La idea es tener una fuente que cumpla los parámetros de que se pueda variar y se pueda regular su voltaje y su corriente de límite para así tener una respuesta en nuestros circuitos de la cual deseamos en el área de laboratorio. Características básicas. Como lo había dicho, esta fuente conmutada cumple la parte que es regulada en corriente y en voltaje. Para la parte de voltaje se regula linealmente de 0 a 30 voltios. Y para el límite de corriente tenemos que va de 0 a 5 amperios dependiendo de nuestro transformador externo y de las proporciones que necesitemos tener en nuestros circuitos. Además, por ser una fuente conmutada, es más ligera y permite además que su disipación térmica no sea tan grande. Otra de sus características es que es más liviana, ya que lo único que pesa es el transformador y por tener muchos componentes discretos. Antecedentes. Hablando de planos, de circuitos y de proyectos electrónicos, es que muchos son montados de una forma tal de que tienen mucho ruido presente, fallas en la conmutación y fuera de eso no tienen los suficientes drivers para controlar las magnitudes de activación y desactivación de los MOSFETs. Aparte de eso, la única opción que tienen muchos es montar una fuente lineal, de la cual su calidad es muy deficiente comparado con estas fuentes conmutadas. Mejoras presentadas en nuestra fuente conmutada tipo UC. Aparte de ser una fuente conmutada, esta permite no solamente el límite de corriente y su control, sino que además actúa muy bien frente a los cortocircuitos que se puedan presentar debido a accidentes o a contingencias ocurridas en nuestros circuitos. Valga la redundancia. También posee un buen disipador de calor que hace la transmisión de energía calórica hacia el exterior por medio de un ventilador y además presenta doble filtrado de la señal, por lo cual hará que nuestra salida sea una respuesta más eficiente, más plana y de menos ruido presente. Fundamentación teórica de la fuente conmutada tipo UC. El elemento más fundamental de nuestra fuente como instrumento de laboratorio es su corazón basado en un convertidor tipo BUC. Dicho convertidor actuará como un componente o una caja donde entra un voltaje y sale otro. El voltaje de salida dependerá de la conmutación que hará un switch electrónico, llámese MOSFET, transistor, BJT o IGBT.
Esta conmutación pasará a través de un filtro paso bajos constituido por un inductor y un capacitor que hará que esta señal de voltaje en PWM pase a ser aplanada o filtrada de una forma tal que solamente tengamos un nivel de voltaje. Este nivel de voltaje irá entre 0 al voltaje de entrada o dependerá de la ecuación que será el duty cycle del PWM por el voltaje de entrada, siendo que cuando el voltaje de entrada sea igual al de la salida es porque nuestro duty cycle será 1 y cuando el voltaje de salida sea 0 es porque nuestro duty cycle, valga la redundancia, será igual a 0. Apariencias. Antes de continuar, agradezco a PCBWay por haber facilitado este diseño en una tarjeta PCB profesional. A continuación te muestro las imágenes de cómo ha quedado este trabajo en su respectivo PCB o tarjeta de circuito impreso hecha a la medida gracias a nuestra empresa PCBWay. Vemos acá las imágenes en fotografía de la PCB como quedó después del acabado profesional que realizó PCBWay. Miren muy bien la serigrafía y cómo también quedó la parte de seal screen o la parte de protección de soldadura. Quedó con un acabado muy bonito de color azul. La parte de ensamble de componentes también se hizo muy fácil debido a la calidad de esta misma PCB. No tuve inconveniente alguno a la hora de colocar estos componentes. Ahora bien, esta es la fuente ya montada con todas sus partes y componentes ensambladas. Mediciones. Para la medición de las magnitudes de nuestra fuente conmutada no es muy difícil a hora de la verdad, pues para el voltaje simplemente colocamos las puntas de nuestro voltímetro en los bornes de salida de esta misma y miramos con el potenciómetro y vamos variando. Si deseamos también podemos colocar una carga a la salida para ver la fluctuación de voltaje con respecto a esta misma. Para la medición de corriente ya utilizamos directamente una carga para ver cómo va actuando el límite de corriente con respecto a esta fuente. Estructuración de la fuente conmutada tipo Buck. Para esta fuente no es muy difícil estructurarla de tal forma que cumpla su labor a la hora del laboratorio de electrónica. Esta se compone inicialmente por el transformador de potencia donde entrará el voltaje R y lo convertirá a un voltaje máximo 40 voltios en AC. Este pasará por un puente rectificador de onda completa y filtrada por unos capacitores de entrada. Será llevado también a la conmutación del PWM en el transistor MOSFET que será controlada por el circuito integrado que va a ser el controlador de esta misma fuente. Finalmente pasará a través del filtro paso bajos que lo constituye el inductor y el capacitor y un diodo en inversa para el retorno de esta corriente. Y finalmente tendremos a la salida el voltaje deseado con su corriente ya seteada. En la descripción de este vídeo dejaré el link correspondiente al artículo sobre este video. Y aparte de eso también estaré vendiendo material exclusivo de este mismo proyecto, como son simulaciones, archivos PCB, manual de ensamble y todo lo que sea documentación necesaria que sepas con profunda claridad cómo se construye esta fuente desde cero con todas sus características y puedas modificarla de acuerdo a tus necesidades. En la descripción de este vídeo estaré dejando además todos estos links de esta promoción. Agradezco de antemano que estés mirándola para que puedas tener una mejor profundización de este tema. Precauciones a tener en cuenta. Una de las precauciones que debemos tener en cuenta al ensamble y a la utilización de esta fuente es que no debemos conectar más de 40 voltios en AC en la parte de entrada
de corriente alterna de nuestra fuente. Es decir, siempre se debe optar por utilizar un transformador que convierta el voltaje de red a un voltaje menor y que este mismo voltaje sea inferior a 40 voltios para satisfacer las necesidades de la fuente y evitar que ésta empiece a sobrecalentarse y obviamente a destruirse. Otra precaución que se debe tener en cuenta es no exceder el tiempo de cortocircuito. ¿A qué me refiero con esto? No se debe abusar que la fuente soporta esta facultad conectándola por mucho tiempo en corto, porque puede sobresaturarse y tener mucho calentamiento y posteriormente dañar lo que es el transistor de conmutación y quién sabe qué más cosas dentro de esta misma. Como por última precaución, utilizar buena ventilación en caso de que se utilice con cargas pesadas, para así evitar su sobrecalentamiento y posibles daños a esta misma. Aplicaciones de nuestra fuente conmutada tipo Buck. Es obvio que nuestra fuente es un instrumento indispensable en nuestro laboratorio de electrónica, pues nos va a suplir toda la energía necesaria y regulada para nuestros proyectos de electrónica. Conclusiones. Lo más relevante de este proyecto. Para concluir, nuestra fuente conmutada ha sido construida con el propósito de tener menos ruido a la salida, una buena regulación de voltaje. También ha sido construida para tener una buena regulación del límite de corriente, para evitar que nuestros proyectos más delicados puedan tener daños significativos o cualquier sobrecorriente o saturación de esta misma. Ha sido construida también para que tenga un buen rango de voltajes, siendo esta de 0 a 30 voltios. También la cantidad de amperios suministrada es suficiente para muchos de nuestros trabajos, máximo 5 amperios, y su disipación térmica es ideal para muchos de nuestros proyectos con buenas cargas. Por último, agradezco a PCBWay por la manufactura y construcción de esta PCB para nuestro proyecto. También concluyo que aparte de la asesoría estaré vendiendo la profundización sobre este proyecto. Incluso estaré vendiendo un video tutorial donde se explica todo con sumo detalle de la construcción de esta fuente, cómo podrás también modificarla a tu antojo. Referencias. Este proyecto y este trabajo ha sido inspirado en el libro de Electrónica de Potencia de Daniel W. Hart.